Las gracias por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir presentar a todos ustedes a la ponente del día de hoy. Es la magistrada María del Carmen Carreón Castro y me voy a permitir leer brevemente su currículum. La magistrada María del Carmen Carreón Castro es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, en la que obtuvo el título de licenciada en Derecho y los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector público y privado en diversas áreas, entre las que destacan electoral, transparencia, acceso a la información pública gubernamental, regulación administrativa, auditoría, cuenta pública y revisión fiscal. Actualmente es magistrada en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo a esa designación, ocupó el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde también colaboró en el área de capacitación y anteriormente en la visitaduría judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido conferencista en temas de derecho electoral, procesal electoral, género, participación ciudadana, violencia política, derechos de las personas con discapacidad, entre otros, así como en congresos, diplomados, foros y seminarios a nivel nacional. Además, es autora de diversos artículos que han sido publicados en revistas especializadas. En el ámbito académico, ha sido profesora de las asignaturas de judicialización electoral, estrategias para la equidad de género y discriminación y violencia de género en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estimada magistrada Carmen Carreón, nos da mucho gusto tenerla el día de hoy entre nosotros. Estamos seguros que será un éxito su presentación y al término de la misma, si usted nos permite, pues iremos recogiendo poco a poco las preguntas que nos vayan haciendo las personas que nos acompañan en el público. Muchas gracias, magistrada. Adelante, suyo el micrófono. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a la Escuela Judicial, al magistrado Felipe de la Mata, a la doctora Gaby Rubalcaba, y es un gusto el que el doctor Gama me haga el favor de presentarme en un tema que, como ustedes saben, me apasiona y que espero que sea de su interés en esta semana de justicia inclusiva. Estoy tratando de recuperar el tema de mi presentación, nada más que hace rato la minimicé y ahora ya no la encuentro. Si me... ¡Ay! Dios, creo que... Magistrada, con el tabulador del teclado aparecen Alt y tabulador, pueden aparecer todas las ventanas que se han abierto. A ver, inténtele por ahí. Dios mío, te juro que ya lo tenía. No puede ser. Ya. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, en este tema de la justicia inclusiva, entiendo que pudieron tener acceso a la guía práctica para la inclusión de personas con discapacidad, acceso a la justicia y derechos político-electorales. Esta guía nos sirve para ir hablando del tema, en un tema conceptual y no necesariamente que tengas que ser abogado para ir conociendo de este tema. Venimos hablando que ya en sesiones anteriores, que estamos hablando de la igualdad de las personas, pero también históricamente ha habido esta falta de inclusión, puesto que pues desde la creación el ideal era de ciertos estatus para poder pertenecer, de que fueran hombres, que fueran ciudadanos, que fueran propietarios, blancos, católicos, solamente por mencionar algunos, lo que nos lleva
a que pues las que estaban excluidos eran las mujeres, las personas de raza negra, los no católicos y por supuesto pues las personas con discapacidad, porque no se consideraba que estos grupos fueran capaces de participar en la vida política y en la vida pública. Los movimientos de los derechos civiles y los movimientos feministas, pues bueno, estos procesos emancipatorios que obligaron al reconocimiento de los derechos y por tanto a la inclusión de estos grupos, pues bueno, nos ha venido esta interacción para ir conociendo por qué en este rompecabezas democrático hay grupos en situación de vulnerabilidad que han sido segregados históricamente y los llevaría ahorita a que platicáramos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y traigo a colación el concepto que prevé el artículo 1 de esta convención, que define que las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta convención, si no se ve, si me falta algo con toda confianza, por favor, váyanmelo diciendo. Esta convención fue propuesta por Gilberto Rincón Gallardo. Es el parámetro normativo más importante que se maneja en los derechos de las personas con discapacidad, el estándar normativo, pues de vanguardia, podríamos decirlo. Y este concepto de discapacidad constantemente ha estado evolucionando históricamente, incluso pues todavía hay personas que manejan las personas, más bien, no dicen personas con discapacidad, sino capacidades diferentes, o los pobrecitos, o los angelitos, cuando pues estamos ahora recibiendo, estamos tratando y resolviendo problemas de personas, independientemente de la condición que éstas tengan. Este concepto, pues bueno, se enfrenta con estas deficiencias y las barreras que tienen en el entorno las personas. Y debemos de, pues, tener muy en cuenta que las personas con discapacidad tienen derechos, como todo el mundo, por ejemplo, a formar una familia, a decidir si quieren tener o no hijos, a no ser esterilizadas sin su consentimiento, a ser incluidas en el sistema educativo regular, comprender que el juicio de interdicción para retirarles su capacidad jurídica debe eliminarse y que no deben ser internadas de manera forzada, solamente por citar algunos ejemplos. Este repaso por estos conceptos que define la Convención, pues es también tratar de identificar que no debemos de confundir la accesibilidad con ajustes razonables, además, para entender que accesibles no solo deben de ser los edificios o las calles, sino también las comunicaciones y el transporte. Nos damos cuenta que en muchos de los temas y en nuestro aspecto que es el político electoral hay gran desinformación y no hay ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan estar informadas. ¿Ustedes consideran que las deficiencias y la discapacidad sean lo mismo o haya alguna diferencia? No veo movimientos. Pues no, no es lo mismo. Es un complemento por cuanto hace a las deficiencias, como ahorita lo veíamos en el concepto que prevé el artículo 1 de la Convención.
en donde pues esta deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo, y la discapacidad tiene que ver con esa barrera que puede ser física, social, cultural, que es la más difícil de pues quitar, el cambiar el aspecto cultural de una sociedad, y esto nos da como resultado pues el concepto de discapacidad. Y la discapacidad viene a ser esa desventaja o restricción de la actividad causada por la organización social contemporánea que no considera o lo hace en forma insuficiente que las personas tienen diversas funcionalidades y por ello las excluye de la participación en las actividades de la sociedad. Históricamente, hemos visto, no sé si esta se logra ver bien, no sé si tengan a la mano la guía. Esta diapositiva no se logra ver muy bien, puesto que forma parte de la guía en la página 27 de la guía para la inclusión de las personas con discapacidad. Y esta imagen lo que quiere mostrar es que históricamente ha habido la parte del enfoque de prescindencia de las personas con discapacidad, que era como un castigo divino, en donde teníamos que deshacernos y extinguir a las personas con discapacidad. Y esto después evoluciona a la siguiente, que es esta flecha, que tiene que ver con el enfoque médico rehabilitador. ¿Qué es esto? Actualmente todavía no se ha llegado a tener este enfoque social de derechos, que es el que actualmente prevalece, porque creen que la discapacidad en el modelo médico rehabilitador es una enfermedad. Y no es así. No dudo que haya enfermedades discapacitantes, pero en el modelo que estamos analizando es que la discapacidad permanente no se cura, sino es aprender a vivir con esa condición y aprender a enfrentarte a los retos y saber cómo podemos estar por los diferentes tipos de condiciones conviviendo. Y el último, que es la flecha que está en la parte de arriba, como les comentaba, es el enfoque social de derechos, que tiene un aspecto más inclusivo y que busca empoderar a las personas con discapacidad para que sean lo suficientemente autónomas en sus decisiones, y es algo que viene como una ola desde que existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La distinción que también les comentaba, que forma parte también de la guía en la página 27, pues nos indica que este modelo médico, pues bueno, que considera a la discapacidad, como les comentaba, como una enfermedad, el modelo social que busca este empoderamiento. Y pues antes de describir los tipos de discapacidad y sus características, me gustaría que viéramos unos ejemplos de cómo nuestros prejuicios todavía se encuentran presentes al hablar en el tema de discapacidad. Por ejemplo, ¿ustedes consideran o qué profesión consideran que un fotógrafo no pueda tener? ¿O qué discapacidad no puede tener un músico, un arquero? Y si una persona con discapacidad intelectual pueda ejercer cargos políticos. Y por último, si ustedes consideran que las personas internadas en los psiquiátricos puedan ejercer su derecho al voto. Pues esto lo vemos también en la guía práctica y son algunos ejemplos que habla de
cómo los estereotipos nos indican que uno pensaría que un fotógrafo ciego sería muy raro ver que pudiera dedicarse a ser fotógrafo. Un claro ejemplo, pues está el Colectivo Internacional de Fotógrafos Ciegos, y luego otro ejemplo es de Evelyn Glynn, que es una percusionista sorda. Ellos se basan con base a las vibraciones, y un arquero, pues bueno, existe Matt Stuman, que es un arquero sin brazos. Esta imagen es de una persona con discapacidad intelectual que se llama Ángela Bachiller, que es una persona con síndrome de Down, que fue electa concejala en Valladolid. Y algo que es una de las discapacidades más difíciles de conocer, porque incluso no es una discapacidad visible, es la discapacidad psicosocial, que es la última imagen, en donde en el hospital de Borda, en Argentina, pues se promueve ya desde varias elecciones que las personas con este tipo de discapacidad puedan ejercer su derecho al voto a través de un sistema de apoyos. Luego, entonces, veremos lo que son las diferentes tipos de discapacidad, que también lo podrán ver esta imagen de por qué es importante conocer los diferentes tipos de discapacidad y cómo comprender sus necesidades. El día de hoy veremos algunas de las barreras que en los derechos político-electorales las personas con discapacidad se enfrentan. En esta diapositiva vemos que está la discapacidad física, que es la más común. Estadísticamente es la que mayor existe. La discapacidad intelectual es la cuarta tipo de discapacidad a nivel de estadística. La doctora Wendy nos hizo favor de indicarnos que son cerca de 8 millones de personas en el mundo que cuentan con algún tipo de discapacidad. Y la discapacidad sensorial que prevé esta convención, pues todavía ahí no hay mucha definición por cuanto hace a que la sensorial está prevista la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, que son sordos, que no se les dice sordomudos, porque es una frase despectiva, una forma peyorativa de dirigirse a este tipo de condición. Entonces, vamos a estar hablando de la discapacidad física, intelectual, que son las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, la discapacidad mental o psicosocial, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia o que son bipolares, que es una enfermedad realmente mental, y la discapacidad sensorial, que es la visual y la auditiva. Luego, no sé si se ve muy bien, pero bueno, en la página 101 de la guía, vemos que el artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé que debemos de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, asegurar su participación mediante, aquí está, que es mediante procedimientos, instalaciones y materiales electorales accesibles, que incluso traemos a colación que en el proceso electoral del 2018, el INE de las 156,000 casillas que instaló, pues bueno, reportó que en todas había papelería en braille para que pudieran votar las personas con discapacidad visual. Y también prevé el artículo 29 la protección del voto, que debe de ser libre, secreto y sin intimidación. Aquí hay una recomendación que debemos de tener contemplada por cuanto hace a los materiales
que deben de considerarse por parte del INE, porque las personas, por ejemplo, con talla baja o con discapacidad motriz, no se les asegura que su voto sea secreto. ¿Por qué? Porque a veces no caben o no tienen el tamaño que es como lo normalizado para entrar a la casilla, y pues tienen que ejercer su derecho al voto pues como puedan, ¿no? Sin poderles garantizar en la mayoría de las circunstancias que puedan hacerlo de una manera secreta, o que van siempre o pueden ir asistidos con personal de apoyo, que es algo muy importante que tenemos que sensibilizar con los partidos políticos, que las personas con discapacidad pueden ir asistidos de una persona para ejercer su derecho al voto. Se cree que las personas con discapacidad intelectual no pueden ejercer su derecho al voto porque creen que no entienden. Seamos honestos, aquí lo que tenemos que trabajar es la información, que sea accesible y que realmente podamos difundir las plataformas, los materiales, quiénes son los candidatos, tengas o no discapacidad intelectual, y que realmente puedas conocer de lo que se trata un proceso electoral, ¿no? Este es un parte de los estereotipos que tenemos que ir quitando. Y luego viene que los derechos políticos, ¿sí se alcanza a ver o lo hago más grande? Sí, magistrada, quizás sí convenga en los que vea usted que las letras son muy pequeñas, que le dé compartir, ampliar la pantalla o propiamente hacer la presentación, porque los demás quizá ya no alcancen a ver. Ok, con toda confianza. Gracias, muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué, magistrada? ¿Sí se ve? ¿Sí? En estos momentos sí se ve, esta sí se ve, sí. Ok, entonces, como sabemos, los derechos político-electorales vienen siendo el de votar. Aquí hay también parte de discusión de votar, ser votado, es a lo que más se ha preocupado por parte de las personas con discapacidad, pero en este tema de derecho de asociación y de afiliación ha habido mucha segregación y poca inclusión por parte de los partidos políticos. Solamente en el tema de asociación se ve más por cuanto hace a que se han creado asociaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad. Poca inclusión dentro de los partidos políticos, y si los incluyen, también los relegan, casi con las niñas, los niños con los niños y los jóvenes con los jóvenes, y siempre segregando, cuando lo que tenemos que buscar por parte de los partidos políticos es que conozcamos los diferentes necesidades y requerimientos de la sociedad para que realmente sean competitivos. En el derecho a la integración de las autoridades electorales, pues veremos también que el Instituto Nacional Electoral ha realizado ajustes razonables por cuanto hace a que puedan incluso pertenecer como funcionarios de casilla. En la presentación estaba hecha de alguna, nada más que tuve que hacer ayer unas adecuaciones, pero ustedes podrán ver que veíamos los diferentes tipos de discapacidad, cómo se vinculan con los derechos político-electorales. Ahora bien, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos político-electorales pues están relacionados con el de votar para poder tramitar su credencial de elector, que no exista la información para poder ejercer este voto, y bueno, no solamente las personas con discapacidad, la emisión del voto de las personas con discapacidad como observadores electorales, pocos existen, incluso ni siquiera saben muchos de ellos que pueden ser observadores electorales. Y aquí también yo creo que nos hace falta como autoridades difundir los periodos, los procesos para que la ciudadanía pueda estar enterada que puede ser observador electoral. En el tema de asociación, pues como les comentaba, hay asociaciones de y para personas con discapacidad y agrupaciones políticas.
En el tema de afiliación, híjole, pues sí se me ha tocado ver mucho el cómo lo padecen porque creen que, pues, que no todavía pueden ejercer este derecho, ¿no? Entonces, siempre están buscando los partidos políticos el que puedan votar, pero no que puedan ser votados, que es el siguiente. Incluso en el proceso electoral del 2018 se elaboró con la sociedad civil un formato para que se pudiera conocer de estas 156,000 y tantas casillas que instaló el Instituto Nacional Electoral. Solamente pudieron regresar y recabar cerca de 29,000 formatos para poder medir y conocer cuántas personas con discapacidad habían votado, ¿no? Que aquí es algo que también tenemos que reforzarse por cuanto hace a los procesos electorales y el día de la jornada electoral, que puedan ser realmente participativos por parte de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Y el integrar autoridades electorales, que más adelante veremos un ejemplo. Por cuanto es el derecho de votar, como les comentaba, pues bueno, muchas de las personas con discapacidad no cuentan con los documentos para acreditar su personalidad, y las que alguna vez ya los tienen, pues bueno, llegan a cuestionar que puedan hacerlo como lo hace a la discapacidad psicosocial o intelectual. Y esto, cuando es evidente que se le vea que es una persona con discapacidad, en automático las personas rechazamos. Consideramos que no pueden votar. Y esto pasa mucho el día de la jornada electoral, cuando los ciudadanos están en función de autoridades y en ese momento ellos toman la decisión que una persona vote, lo cual es irreparable, que la persona con discapacidad puede ejercer su derecho al voto. ¿Por qué? Porque el día de, ahora sí que es una vez la jornada electoral, salvo que hubiera un proceso extraordinario. Pero entonces aquí es muy importante el enfatizar cómo debemos de transmitirle a los ciudadanos, o incluso ahorita que viene ya la tendencia, como un claro ejemplo, que estamos teniendo estas clases, que a la excelente idea de la escuela judicial, que viene ya la tendencia de el voto electrónico, que tenemos que darle toda la certeza y toda la fuerza suficiente. Yo creo que va a ayudar mucho a que haya más personas participando que si fuéramos a las casillas, pero bueno, ese es otro debate. Las personas con discapacidad visual, bueno, también tienen problemas para firmar. Aquí, pues, se sugiere que su identificación sea mediante huella digital. Incluso también ya hay la tendencia que la credencial del lector pueda ser en braille, y esto todavía no crean que todas las personas con discapacidad están convencidas en eso, pero ya hay ideas de que puedan ellos tener esta modalidad para que puedan identificar su credencial, porque cuando ellos le entregan y se les regresa, no tienen la certeza que es su credencial de lector, porque se las pudieron haber cambiado. La información relacionada, pues aquí es un ejemplo de los procesos electorales. Deben de estar en formatos accesibles para que las personas conozcan sus derechos. ¿Cuáles son esos formatos accesibles? Pues bueno, son utilizando pictogramas, utilizando la fácil lectura para las personas con discapacidad intelectual o con autismo o un nivel de Asperger. Y estos formatos accesibles, la fácil lectura no es un resumen. O sea, créanme que la fácil lectura hay que estudiar para hacer un formato en fácil lectura. ¿Por qué? Por la terminología que debe de utilizarse para las personas con discapacidad intelectual. La propaganda política, pues bueno, aquí nulo participación por parte de cómo la propaganda política podemos hacerla accesible para poder llegar a más personas
y no solamente para personas con discapacidad, en un lenguaje para jóvenes, para adultos mayores, para lenguas indígenas, que tampoco conocen o que sepan leer y escribir, ¿no? Entonces, aquí también creo que las autoridades, como los partidos políticos, tienen que ser lo suficientemente creativos para que su propaganda política pueda llegar a más personas y se conozca cuál es su ideología y puedan darse a entender, pues, qué es lo que están persiguiendo para llegar al poder. Este es un ejemplo de realmente es una chica que fue funcionaria de casilla, la verdad que nos dio muchísimo gusto que participara, fue en el estado de Morelos. Como observadores, pues bueno, la capacitación se dirige a observadores electorales y a los capacitadores y pues no consideran posible la participación de las personas con discapacidad. Aquí es un ejemplo de votar. Se trabajó con el Instituto Nacional Electoral y varias asociaciones en el proceso electoral del 2018 para hacer simulacros y pudieran conocer cómo se votaba, cómo se ejercía este derecho de los diferentes tipos de discapacidad. Y fue algo pues muy bueno como tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral trabajamos en un fin común para poder impactar a un grupo en situación de vulnerabilidad. Y a ver si se puede ver este video en donde es un ejemplo de cómo votaron las personas con discapacidad. Oh, perdón. No, es que solo si pusiera la pantalla completa, ¿verdad? Sí, hay, magistrada, lo que se puede hacer, si usted no quiere compartir la pantalla completa. Yo sé que quita mucha visibilidad, ¿eh? Entonces, lo que podemos hacer es copiar la dirección de internet, ajá, abrir una ventana de navegador y insertarla, ¿no? A ver si... Claro que yo supongo que ahí tendría usted que volver a pedirle a la ventana ver, del Google la Meet tengo... compartir. A ver, y si la abro completa, pues también mejor, a mucho ver, mejor, la verdad. ¿Cómo la hago completa? Mire, pues muy, muy fácil. En la parte de abajo de esta ventana, no sé si ve usted Sí. una serie de iconos. Sí. ¿Sí? Bueno, hay Sí. uno de esos iconos va a decir la Cambiar palabra... diseño. No, se llama presentación con diapositivas. Es uno que parece que tiene un cuadrito Informa. Activar subtítulos, salir de la pantalla completa, cambiar diseño. En la parte más fácil, mire, en la parte de abajo, vaya usted con el cursor hacia abajo y hay como un librito y a la derecha hay un signo con una forma muy particular, no sé si lo ve usted. Ahí dice ahí tiene que decir presentación. O F5 más fácil. A ver, le pongo F5. F5 más fácil, a ver si así. Creo que se interrumpió, magistrada. Creo que se desconectó. Se desconectó la magistrada, sí. Pues esperemos un poco a que... Doctor, es que el F5 aquí no funciona porque truena la conexión. De acuerdo. No seas malo, ingeniero. Ayúdame a reconectar a la magistrada. Sí. La voy a contactar para reconectarla. Sí. Muchas gracias. Ya ando por acá. Magistrada. Ahora. Muchas gracias. No, gracias a ti. Perdón, ya no sé cómo ponerlo el tema de la presentación. Estoy acá en mostrar pantalla ahora. ¿Así lo pongo? Luego, ¿tu pantalla completa? Sí, mostrar pantalla completa, exactamente. Ok, compartir.
Si está por ahí el ingeniero Sejudo, también que nos pueda apoyar. Sí, ya cuando comparta la pantalla completa ya puede poner el video, magistrada. Ahí está. ¿Sí se ve? Pero no lo ha compartido en el navegador, en el Meet de compartir, en la parte de abajo, como lo hicimos hace rato. ¿No se ve? No, no se ve. En la parte de abajo dice presentar. Como lo hicimos hace rato, compartir. Donde está la videoconferencia, en Google Chrome. Ahí. ¿No? No, tiene que darle presentar o compartir. ¡Dios mío! Perdón. Créanme que eso es lo malo de... Es que ya le puse compartir, pero no me deja. Ya. Ahí va, magistrada, sí, ya estamos. Ahora sí ya ponga el... No, donde estaba, en la pantalla donde estaba, ya tenía abierta la pestaña del navegador. En el navegador. En el navegador, en Chrome. Ok, ¿aquí? Sí. Ok, ¿y ahora? Arriba tiene la ventana, ya tiene la pestaña. ¿Ese es el video? Es ese. Ya. Ya. Es una asociación que se llama Downies. Ok, y ahora, ¿cómo regreso a mi presentación? Con que... ¿Ya? ¿Se ahí ve? está. Sí, ¿Sí? magistrada, sí se ve. Pues bueno, veíamos que son de las personas que estuvieron participando. Hubo muchos problemas en el tema de accesibilidad por cuanto hace a las personas con discapacidad motriz. Todavía hay casillas inaccesibles en donde pues no pudieron desafortunadamente llegar a ejercer su derecho al voto. Aquí en el tema de asociaciones de y para personas con discapacidad, pues desafortunadamente todavía la ley del notariado de la Ciudad de México discrimina la participación de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para poder asociarse, puesto que pues los considera incapaces para poder formar parte de las asociaciones, lo cual espero que en breve pueda remediarse. Por el tema de agrupaciones políticas, pues bueno, hay un alto porcentaje de agrupaciones políticas a nivel nacional, pues desafortunadamente no hacen alusión o que incluyan propuestas a favor de las personas con discapacidad en sus programas, estatutos
o declaración de principios, pues hay partidos políticos que tienen personas con discapacidad, que conozco y que son muy activas en el tema de seguir incluyendo a más personas, pero desafortunadamente cuando hay cambio de presidente del partido político, de presidente del partido político, todo lo trabajado se cae y es volver pues, a sensibilizar a los políticos para que puedan estarlos incluyendo. Por cuanto hace a los documentos básicos, hay un mínimo porcentaje de los partidos que utiliza un lenguaje incluyente, que asigna una cuota fija de personas con discapacidad para ocupar cargos en la dirección de los partidos, que tiene un organismo de conducción exclusivo para personas con discapacidad y que tienen una agenda de inclusión. Aquí hay un pequeño video que es un asunto que resolvió la Sala Regional Especializada, en donde conoció que un partido político se quejó del Partido Socialdemócrata de Coahuila en el proceso electoral del 2017, en donde consideraban que se estaban afectando los derechos del menor, que es este jovencito. Es el PCC 37 del 2017, si no mal me equivoco. Voy a tratar de proyectárselo, si ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, magistrada. Gracias. Bueno, en ese asunto se determinó que no había una utilización indebida de este jovencito porque, por el contrario a la percepción de la queja o de quien promovió la queja, este tipo de acciones lo que hacen es promover la participación de las personas con discapacidad en un aspecto de igualdad, en un aspecto en donde también se visibiliza la condición, no de una forma peyorativa. Entonces, se declaró la inexistencia y solamente se le solicitó al Partido Socialdemócrata que reforzara el tema de datos personales. En el derecho de ser votado, pues bueno, como ustedes saben, hay muy pocas personas. También la doctora Wendy nos comentaba de aquellas personas que reportaba el INE, ¿no? Que habían sido muy pocas personas que habían sido tanto propuestas por parte de los partidos políticos y bueno, ninguna en el tema de personas con discapacidad como candidatos independientes. Y pues tenemos registrada a Cintia Molano, que más adelante se las voy a enseñar. Es una mujer de talla baja, es suplente del Distrito 4 de Coahuila, incluso suplente de la diputada Marta Garay, quien es presidenta de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados. Donny Verdugo Aguilar es un hombre que nació sin piernas, fue elegido presidente municipal de Unión de Juárez, en Chiapas, postulado por Morena. Hugo Lustre, que también nos lo comentaba la doctora Wendy, quien es el único diputado federal con discapacidad visual. También está el diputado de Zacatecas, que también es un asunto que se enfrentó tanto en la perspectiva de género como las personas con discapacidad, y bueno, ganó el diputado Pedro. Son muy pocas las personas con discapacidad que han sido involucradas en el ámbito electoral. El INE, a través de un acuerdo general del 10 de mayo del 2017, aprobó el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla para el proceso electoral del 2017-2018.
Ahorita ustedes pudieron darse cuenta que pues sí hubo algunas personas que fungieron con esa posibilidad de pertenecer y de formar parte de un proceso electoral que para los que vivimos de esto, pues bueno, nos fascina y sin duda también a personas con otro tipo de condiciones les resulta igual de interesante que a nosotros. La discapacidad y el acceso a la justicia. Esta diapositiva también forma parte de la guía para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante hablar de justicia y de acceso a la justicia? Porque no estamos juzgando papeles ni expedientes, estamos hablando de personas y cómo vamos construyendo a través de un sistema de apoyos, cómo garantizamos este real acceso a la justicia. Si a veces para el común denominador, ¿no?, de las personas es complicado darte a entender o poder acceder ante una autoridad a una persona que nada más pueda mover los ojos, híjole, ahí tenemos el reto nosotros de que la información sea dirigida de una manera adecuada y que de cualquier mecanismo conozcamos cuál es la intención de la persona que está solicitando el acceso a la justicia. En otros países, incluso en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se está generando ahí un prototipo del sistema de apoyos a través de la Asociación Documenta, en donde se le da a la persona con discapacidad que lo solicita este acompañamiento para dar el acceso a la justicia y poder ser un vínculo entre el justiciable, entre las partes, buscando que no haya afectación al debido proceso. Y aquí como autoridades, pues bueno, estamos obligados a construir este sistema de apoyos para la toma de decisiones. Y esto incluso, no solamente con las personas con discapacidad, también para los niños, también para los adultos mayores, que tenemos que tener esta sensibilidad. Y este ajuste razonable tiene que ver con cómo generamos estas adaptaciones para poner en un plano de igualdad a las partes para que se les pueda impartir la justicia. Y esto, pues como les comentaba, es una obligación por parte del juzgador. De las sentencias relevantes que se han emitido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que incluso forman parte del libro que también la doctora Wendy nos comentaba, que es el de Justicia Electoral y Derechos Humanos, coordinado por el magistrado Felipe de la Mata, pues ustedes conocerán el video que en 2016 fue como pues el parteaguas para que las personas con discapacidad auditiva fueran visibilizadas en el aspecto de ir conociendo la lengua de señas mexicana y no solamente el subtitulado. A ver, espero que se pueda ver el video. No se ve. Sí, ahí sí no se ve, magistrada. Quizás sea por la forma en la que se trabajó la presentación. Ese es el audio, pero solamente son puros dibujitos. De acuerdo. Ese video era una caricatura y solamente tenía el audio. Y ahí, pues bueno, como ustedes saben, si bien es cierto, si se conociera la condición de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, pudiéramos hacer los ajustes razonables realmente para poder impactar. Esta sentencia abrió ese parteaguas para tener subtítulos, pero las personas sordas no conocen el español. Su lengua materna es la lengua de señas mexicana
Y entonces, pues me da lo mismo si ahí tiene subtítulos o no, porque es como si estuvieran hablando en otro idioma, y literalmente es otro idioma. Entonces, de ahí vamos, si ustedes se han dado cuenta que el Tribunal Electoral ya cuenta en todas sus sesiones públicas con intérpretes en lengua de señas mexicana, incluso lo vemos todos los días en las mañaneras también, que son intérpretes que han estado, pues ya estando como parte del gobierno que está obligado a tener intérpretes certificados y calificados en las diferentes materias, y es una lucha que el Tribunal Electoral afortunadamente pues nos ha apoyado a buscar la capacitación en los intérpretes en lengua de señas mexicana, ya con 4 cursos que hemos venido haciendo año con año a nivel nacional, para capacitar a los intérpretes en lengua de señas mexicana en el ámbito procesal, obviamente en el procesal electoral, en el cual tenemos un glosario en lengua de señas mexicana en el ámbito procesal electoral, porque si el intérprete no identifica y no conoce cuál es el concepto jurídico o el concepto que ustedes gusten y manden, no va a poder hacer una interpretación adecuada a cualquiera de las partes de un proceso, y esto hay una total desventaja y violación al debido proceso. Y luego el asunto pues PCC 28, que también se comentaba, que es una sentencia que determinó que el Partido Acción Nacional pues había violado los derechos de las personas con discapacidad auditiva, la discriminación de su voto y de ser votados, igual por el tema de que no había tenido los subtítulos, y se le conmina a que en todos los spots televisivos ya venga el subtitulado. Y es algo que, pues afortunadamente, la Sala Regional Especializada visualizó para que los spots también fueran más inclusivos. Todavía sigue siendo una herramienta importante para la comunicación por parte de las autoridades y los partidos políticos. El PCC 36 del 2017, pues bueno, determina la inexistencia por el uso indebido de la pauta en contra del partido. Es el asunto del niño que ahorita veíamos, del adolescente, que consideraban que se le estaba violando su derecho a participar, y porque al ser menor de edad no tenía los permisos, pero afortunadamente sí tenía todos sus permisos. Incluso el jovencito escribió de puño y letra que él quería participar en el spot porque creía en los derechos de las personas con discapacidad. El PCC 45 del 2018 es una sentencia en la que se vincula a los partidos políticos y a los candidatos independientes para que realicen los ajustes razonables que sean necesarios en la confección de su propaganda en televisión para una mayor inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad visual. Ay, perdón, se volvió a reactivar esta cosa. Dios, ya. Esta sentencia del REC 1150 también nos hizo favor de comentar la doctora Wendy. Pues bueno, es un asunto muy importante en donde empieza a visualizarse la necesidad de que también se encuentren en los lugares de toma de decisiones las personas con discapacidad, y se ordena realizar una protección reforzada en favor de las personas con discapacidad. Y bueno, es algo que pues en lo personal celebro y que se vaya visualizando cada vez más sus necesidades y su mayor participación. En el AG 40, pues bueno, desafortunadamente, pues de lo rescatable, podríamos decir que la sentencia se busca que se notifique en formatos accesibles, su notificación también que sea leída, pero pues aquí el promovente buscaba
que pudiera estar dentro de la lista nacional plurinominal para integrar el Senado de la República, y fue a presentar la queja al CONAPRED. Con el CONAPRED, al ver que era un tema electoral, lo remite al Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral, al ver que se trataba de una posible omisión, lo remite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aquí el Tribunal Electoral, desde mi punto de vista, creo que no analizó el fondo de lo que realmente estaba pidiendo el promovente. Nada más determina pues que no hay materia y que hay pues una forma de que tanto el militante tenía inquietudes con respecto al partido político, ¿no? Entonces, y se le ordena al partido político que le dé una respuesta pronta y expedita. Aquí yo creo que todavía nos hace falta más conocimiento y capacitación a las autoridades y personas que estamos resolviendo estos asuntos para poder atender pues todas las peticiones y poder identificar estas categorías sospechosas para pues no dejar en estado de indefensión a nadie. El PCC 44 del 2019 se denunció la difusión de un promocional de radio en el cual pues no se identificaba al partido político, y esto es algo muy recurrente en los spots porque no hay forma de identificar pues también a la fuerza, ¿no? Y es muy común que incluso los servidores públicos lo lleguen a estar haciendo o empiezan a pautar utilizando los tiempos de radio y televisión sin colocar pues el nombre, no colocar el partido político que está pautando. Y aquí, pues bueno, se está buscando que siempre haya mayor identificación e información por parte de las fuerzas políticas para que la ciudadanía ejerza este derecho a estar informado. El PCC 49 del 2019, pues bueno, se analiza el uso indebido de la pauta de radio y televisión. Aquí es un asunto también importante que hay, no sé cómo le puedo hacer para que vean el video. Es tanto de radio como de televisión, en donde un partido político empieza a difundir que un candidato, aspirante a candidato a gobernador, estaba enfermo, tenía una discapacidad y que no podía gobernar en el estado de Puebla. Y bueno, emitimos esta sentencia en la cual se determina un gran contenido discriminatorio y por razón de la condición de salud de una persona, y esto pues bueno, pues fue una sentencia relevante. Ustedes también conocen ya el JDC 1282 del 2019, en donde Sala Superior pues decidió vincular al Congreso local en Hidalgo a fin de que se diseñen las acciones afirmativas necesarias que garanticen la participación de las personas con discapacidad a cargos de elección popular. Y bueno, es algo, es un tema de omisión por parte de la autoridad legislativa y bueno, créanme que celebro mucho que Sala Superior haya emitido esta sentencia. El JDC 046 del 2020, pues bueno, también es una sentencia dictada por el Tribunal Electoral en el estado de Nuevo León, en el expediente JDC 33 del 2019, ¿no? En el cual pues se determina al Congreso de ese estado incluir en la ley las acciones a favor de las personas con discapacidad. Y bueno, esta tesis número 28 del 2018, que lleva como rubro personas con discapacidad, las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas que garanticen su efectivo acceso a la justicia de acuerdo con el modelo social de discapacidad. ¿Se acuerdan
que veníamos hablando del modelo de presidencia, que era el modelo que pues pedía exterminar a las personas con discapacidad, y luego el modelo médico reparador, y ahorita el modelo que prevalece es el modelo social de discapacidad que busca su empoderamiento. Y traigo también aquí a colación la reciente, pues no sentencia, pero a raíz del COVID, que nos tiene ahorita confinados y en esta modalidad de capacitación, en donde la Asociación de Lengua de Señas Mexicana de Personas Sordas promovió un amparo indirecto ante el Juzgado 13º de Distrito en materia administrativa. Es el amparo indirecto 368 del 2020, en donde el 16 de marzo presentan este amparo para que se le obligue al gobierno mexicano que toda la información que tenga que ver por un sistema de salud pública de las personas con discapacidad auditiva tengan intérpretes en lengua de señas mexicana certificados y calificados, para que también las personas con discapacidad auditiva puedan tomar las medidas suficientes y puedan cuidarse, puesto que pues no tienen forma de enterarse de qué mecanismos deberían de implementar si constantemente los spots de radio y televisión son en audio, siendo que ellos pues no escuchan, ¿no? Entonces, aquí el juzgado 13º emitió el 16 de marzo, el día que se presenta la demanda, un acuerdo de suspensión de plano para efectos, ¿no? Entonces, ya empieza a haber este cambio de paradigma de cómo los juzgadores estamos dando estos pasos para esta justicia inclusiva y poder atender estas categorías sospechosas. Dentro de las acciones que ha implementado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues bueno, les comentaba que hay los talleres de capacitación para intérpretes en funciones de lengua de señas mexicana en el ámbito procesal electoral. Hemos incluido a los intérpretes en lengua de señas en todas las sesiones. Hay capacitación y sensibilización al personal jurisdiccional. Se trabajó con el grupo de intérpretes en lengua de señas mexicana que estuvieron haciendo la interpretación en el momento de los debates, y varios estados de la República también en el proceso electoral lo estuvieron replicando. Desafortunadamente, pues agarraban a un intérprete de donde pudiera, ¿no? Siendo que pues no están buscando a que los intérpretes estén lo suficientemente preparados en la terminología, porque también ellos se preparan para poder tener el nivel de vocabulario y terminología que se utilizan en este tipo de acontecimientos. Pues bueno, estamos en el tema de la campaña de Incluye, con el tema del síndrome de Down, que es el de Ponte los calcetines los días 21 de marzo. Ella es Cintia Molano, es presidenta de la Asociación de Mujeres de Talla Baja, la que es diputada electa, y bueno, él es uno de los intérpretes conocido como el que hizo la seña de mocharle la mano cuando fue dentro de los debates del Bronco. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier comentario que gusten hacer. Muchísimas gracias, magistrada. Yo creo que en todo el tribunal, ustedes de las personas que iniciaron con el estudio de los derechos políticos de las personas con discapacidad, es un conocimiento y un trabajo que se nota día a día, y yo soy testigo de él porque me tocó escuchar una presentación suya hace algunos años y en verdad que es un trabajo admirable. Mire, tenemos algunas preguntas por escrito. Si gusta, las voy leyendo y ¿le parece a usted irlas respondiendo una a una?
Claro, claro, como Sí, indique, doctor, yo a sus órdenes y de todos modos les dejo mis datos, mi cuenta de correo electrónico para lo que les ofrezca y entre más personas seamos que nos dediquemos a este tipo de análisis, pues bueno, estará muchísimo mejor. Gracias, doctor, claro a que sus sí. órdenes. Muchísimas gracias, magistrada, igualmente. Mire, pues la primera pregunta, Miriam Ábrego, le pregunto a usted, en el caso de las personas con discapacidad visual, ¿existen los elementos necesarios de accesibilidad para ellos, tales como papelería electoral o bien resoluciones emitidas utilizando el sistema Braille? Esa sería la pregunta de Miriam, magistrada. Sí, sí, lo que comentaba precisamente el Instituto Nacional Electoral se preparó en el proceso electoral del 2018 de las 156,000 y tantas casillas que se instalaron. En todas se trató de que hubiera estas papeletas en sistema Braille. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, estaba dentro de las casillas la papeleta y la información, nos falta también capacitación a los funcionarios de casilla. Recordemos que son ciudadanos y aquí es algo que tenemos que estar reforzando de diferentes maneras, cómo sensibilizar en los diferentes tipos de las condiciones con discapacidad, porque incluso se puede llegar a pensar que una persona con discapacidad visual no puede ir acompañada al momento de ejercer su derecho al voto a la casilla, cuando sí puede ser asistida para que pueda ejercer su derecho a al principio de secrecía. Y en el tema de las resoluciones, sí se han emitido resoluciones en braille, incluso este AG que les comentaba, fue en braille. Incluso se cuentan con impresoras en sistema braille para que se puedan emitir, y en eso sí se ha cuidado que pueda tener, pues, buscar esta accesibilidad por lo que hace a la discapacidad visual, pero sin duda siempre nos hace falta hacer más ajustes. Muchas gracias, magistrada. Tenemos otra pregunta también por escrito. José Raimundo González Jiménez nos dice un comentario, reflexión. ¿No sería más conveniente, mediante ley y o jurisprudencia, procurar que los sistemas de comunicación sean inclusivos e integradores de las personas con capacidades diferentes para efectos no solo de campaña, sino de políticas públicas en general, y con ello garantizar la equidad y la participación de las personas con discapacidad? Es la pregunta de José Raimundo González, magistrado. Híjole, gracias, José Raimundo. Pues primero te pediría, ojalá pudieras conocer la guía para la inclusión de personas con discapacidad. No sé si la puede incluir aquí para que ustedes la tengan y sea accesible. Comentarles que se les llama personas con discapacidad, no personas con capacidades diferentes, porque pues todos tenemos algún tipo de capacidad diferente. Y el tema, pues, de la jurisprudencia, pues solo se crea a partir de casos particulares, José Raimundo. Creo que necesitaríamos que se presentaran medios de impugnación en ese sentido para que la sala superior pueda emitir criterios en ese sentido. No sé si la contesté. De acuerdo, magistrada. Vamos a continuar con otra de las preguntas que hemos recibido por escrito. David Antonio de la Peña Gallegos nos pregunta: ¿se requiere autorización de la persona con discapacidad para dar a conocer a los ciudadanos y las autoridades electorales su condición de discapacidad, por ser ese un dato sensible conforme a las leyes de protección de datos personales?
Esa es la pregunta, maestra. Muy buena pregunta, David, muy buena pregunta. Pues mira, traigo a colación el lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. No podemos considerar hacer un ajuste razonable o generar algún tipo de adaptación sin consultar a las personas con discapacidad y en la condición en especial. Por ende, claro que necesitas la autorización de la persona con discapacidad como de cualquier persona si tú quieres difundir datos de ella. De acuerdo, muchas gracias, magistrada. Leemos la siguiente pregunta. Fabiola Gutiérrez nos pregunta, ¿el INE en sus manuales para CAE y SE integra ya cómo se capacita a una persona con discapacidad que integran la MDC? La verdad no recuerdo ahorita qué es MDC. Y se prevé que pueda ser acompañado por un familiar, tutor o cuidador el día de la jornada electoral. Sin embargo, en sus convocatorias el instituto no prevé exámenes para ingreso o condiciones para personas con discapacidad. Por ejemplo, los exámenes del SPEN se realizan en computadora para CAE y en SE por escrito y no se manda en braille. ¿No acaso también debe prever esta situación? Esa es la pregunta que nos hace Fabiola, magistrada. Gracias, doctor. Tienes toda la razón, Fabiola. Efectivamente, también aquí nos hace falta como autoridades sacar las convocatorias en formatos accesibles, buscar que la capacitación y todo lo que se cree que está normalizado pueda atender a diferentes grupos. Incluso, claro que hay, normalmente las personas ciegas que han estado estudiando o sordas, que también buscan capacitarse, pero desafortunadamente al tener este tipo de mecanismos, pues se les imposibilita. Y efectivamente, a raíz de esta dinámica que se ha venido trabajando con el Instituto Nacional Electoral en el tema de inclusión de las personas con discapacidad, se puso mucho énfasis en donde también la sociedad civil se involucró porque era un tema, ¿no? De que los CAE no capacitaban a los funcionarios de casilla para que pudieran brindar la información y la asesoría y que defendieran que el día de la jornada electoral pudieran ser asistidos, incluso hasta acompañados por los perros guía, que a veces tampoco los dejan entrar, para aquellos espacios cerrados que no visualizan que es un perro de apoyo para la persona con discapacidad visual. Y ojalá que tanto exámenes, convocatorias, y veamos cómo las autoridades vamos atendiendo estas dinámicas para que tengamos más accesibilidad de la información. Muchísimas gracias, magistrada. Ramón Hernández nos quiere hacer una pregunta en directo. Adelante, Ramón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades, magistrada María del Carmen. Excelente disertación. Y también quiero aprovechar una felicitación también al moderador, a mi querido amigo Polo, y también a todo el equipo que ha hecho posible la producción y que se lleven a cabo estos interesantes trabajos a cargo de la doctora Gaby Rubalcaba. Y yo quisiera hacer una pregunta en concreto, magistrada María del Carmen. A ver, como que creo que quedamos a deber en el tema de hacer efectivos los derechos de los grupos excluidos o los grupos minoritarios que se encuentran en desventaja ante la población en general, que son precisamente los grupos vulnerables. Y me quiero referir en dos aspectos en concreto. Uno, en cuanto a la capacitación de cómo hacer posible la incorporación de nosotros como sociedad a las distintas actividades que se tienen que llevar a cabo, como es el caso aquí del ejercicio de derechos políticos electorales, y la otra respecto de cómo hacer efectivos
los derechos cuando son violados por parte de los distintos actores que participan en el ejercicio de los derechos políticos electorales, y me quiero referir a este punto. Hace rato comentaba sobre un procedimiento que se siguió en el cual, bueno, pues fue rebotado por parte de las distintas instancias por el CONAPRED hacia el Instituto Nacional Electoral y posteriormente hacia el órgano jurisdiccional federal. Y bueno, yo me quiero detener ahí porque como este caso, multipliquémoslo en todas las entidades de la República y también multipliquémoslo también en distintos casos en particular. Como que hemos quedado a deberle a la sociedad. En el caso concreto quisiera referirme en el caso de las mujeres, en el caso también de las comunidades indígenas, de que sí han habido avances importantes en las modificaciones sustanciales en cuerpos normativos como es la Constitución y como son algunos otros aspectos, pero curiosamente aquí no hay un ejercicio ni de la facultad de atracción a nivel nacional para que se fijen reglas en común básicas que apliquen a toda la República, y tampoco hay reglas en común en las cuales cómo que sepa la gente, tenga certeza la gente, estos grupos vulnerables, cómo ejercitar o cómo hacer valer y ante qué instancia válidamente el ejercicio de sus derechos cuando se ven violados. Y quiero poner un ejemplo, el caso de una regidora que me tocó analizarlo cuando estuvieron a punto de aprobar por parte de un ayuntamiento el presupuesto, el proyecto de presupuesto, pues resulta que los trabajos y los procesos que esa regidora ponía sobre la mesa el ayuntamiento pues quedaron fuera y no existió ningún elemento jurídico que salvara esa vulneración. Es decir, no tenemos ni siquiera medidas cautelares emitidas por parte de la autoridad administrativa para cuando se pueda advertir alguna violación latente a los derechos, como sí pasa en radio y televisión, como sí pasa en propaganda electoral, pero en este tema creo que nos hemos quedado a deber mucho. Mi pregunta en concreto es, tú, magistrada Carmen, ¿qué mecanismos o qué consideras respecto a esto? ¿Crees que es importante generar algunos lineamientos o algunas directrices en las cuales se dé certeza a los grupos vulnerables de cómo ejercitar un derecho, ante quién ejercitar ese derecho, y que existan también medidas mínimas en las cuales se protejan esos derechos ante alguna inminente violación, y principalmente dentro del desarrollo del proceso electoral y dentro del desarrollo del ejercicio de los derechos políticos electorales? Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pues mira, de verdad, gracias, Ramón. Es con quien he tenido también muchísima interacción en el tema de personas con discapacidad. Sin duda, sí sería muy bueno hablar de un protocolo para juzgar a las personas con algún tipo de discapacidad o grupos en situación de vulnerabilidad. Ya incluso se ha comentado el ir utilizando los diferentes mecanismos que tenemos como medios de impugnación, porque pues a veces conocer las vías es complicado. Sin duda, por el caso de la regidora, sería un juicio ciudadano, un JDC, ya que la Sala Superior pues ha ampliado la protección al punto de que se viole este derecho a ejercer el cargo, y de las vías que tenemos para el caso de violación de los derechos político-electorales, pues bueno, tenemos el JDC, en el cual, pues bueno, se solicita la restitución del derecho violado, ya sea el de la posibilidad de ser votado, de votar, de integrar órganos de partidos políticos, y también la otra vía puede ser un procedimiento especial sancionador, en donde, que aquí ya es algo súper importante, no es un medio de impugnación el procedimiento especial sancionador. Su mecanismo es distinto, la metodología es distinta, porque es una queja, y en donde se le viole su derecho a ser votado en condiciones equitativas. ¿Cómo podría ser un acto de discriminación, como el caso que ahorita les comentaba del PCC
49 del 2019, ¿no? Que fue un caso de discriminación, y así venía la queja, fue discriminado por el caso de tener una discapacidad y enfermedad. Ya han venido presentándose en el caso de menores de edad, en el caso de mujeres, en el caso de violencia política, y la sala ha entrado al análisis de esos asuntos. Pero coincido muchísimo con Ramón por cuanto hace a que no sería mala idea y que fuéramos trabajando un protocolo para difundir entre las autoridades electorales el ABC de cómo presentar un medio de impugnación, porque cuando yo empiezo a analizar estos temas, me di a la tarea de ver que no había medios de impugnación, no había quejas presentadas por personas con discapacidad, y eso los invisibiliza más ante la autoridad. En la forma en cómo se vayan presentando mayores medios de impugnación o quejas, a la autoridad la pone alerta de estas categorías que puedan estarse presentando en la vulneración de sus derechos. Muchísimas gracias, magistrada. Tenemos todavía más preguntas. Si me permite leer la siguiente. Vamos a ver. Juan Solís nos pregunta, ¿el Tribunal Electoral ha celebrado algún convenio con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad? Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿considera usted necesario llevar a cabo esa acción? Esa es la pregunta que nos hace Juan Solís, magistrado. Gracias, Juan. ¿Tú te refieres al CONAPRED? Pues mira, yo que tenga conocimiento, no. Afortunadamente, en el CONAPRED está Mónica Maxice, que es una persona muy capaz, incluso una mujer preparada en el tema de derechos humanos y que ha venido trabajando el tema de accesibilidad. Sin duda, las autoridades electorales estamos para ir celebrando convenios de colaboración precisamente para que estos derechos sean manejados de manera transversal. Todas y cada una de las autoridades tenemos que abonarle a esta protección de los derechos y así vamos cada quien poniendo dentro del ámbito de tus facultades y atribuciones para que la ciudadanía vaya teniendo conocimiento qué hacen las diferentes autoridades y pueda pues defender sus derechos, ¿no? En el caso de que si tuviéramos este convenio con el CONAPRED, pues bueno, pudiéramos, y con la Comisión de Derechos Humanos, ahí se pudiera hacer hasta algo tripartita para poder defender los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, Juan. Gracias, magistrada. Otra pregunta más. Alberto González Delgado quiere preguntarle, ¿el material para la comprensión jurídica de la población en general de sentencias, como la versión pública de sentencias, crónicas de la Suprema Corte de Justicia y salas, existe en el formato para las personas con discapacidad? Esa es la pregunta que nos hace Alberto González. Perdón, doctor, me dijo, ¿el material de qué? Sí, la pregunta es, permítame, la vuelvo a leer. Gracias. Sí, el material para la comprensión jurídica de la población en general, si se refiere a pues, sentencias como las versiones públicas, crónicas de la Suprema Corte y salas, yo creo que se refiere en general al material jurídico con el cual pues, estas instancias comunican sus resoluciones. Nos pregunta, ¿existe en el formato para las personas con discapacidad? Sé que la Suprema Corte de Justicia sí tiene formatos accesibles, incluso tiene un apartado, y esto ya tiene mucho avanzado, y la sentencia que abrió el parteaguas fue la sentencia de un chico con discapacidad intelectual, que es la sentencia de Ricardo Adair, en donde él solicitó que no se le tramitara el juicio de interdicción.
y la Suprema Corte de Justicia hizo una sentencia en fácil lectura. De ahí las demás autoridades han venido trabajando este tema, pero por lo que sé también hay sentencias en braille, incluso hay libros en braille, Constitución en braille, y muchas, incluso aquí traigo a colación el Tratado de Marrakech, en donde este tratado se ha venido trabajando con la ONU y con Discapacitados Visuales, que es una asociación que busca que los libros se hagan audiolibros para la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y puedan estar enterados de, e informados, ¿no? Como ahorita lo comentas, Alberto, creo que sí sería bueno tener formatos accesibles e incluso podemos utilizar también las tecnologías, ¿no? Utilizar los videos, utilizar las redes sociales, utilizar los diferentes mecanismos que nos haga tener la certeza, la autoridad, que el justiciable está informado. Incluso nosotros en la sala especializada hemos hecho ya ajustes a grupos, a una comunidad indígena en Hidalgo, en donde utilizamos la fácil lectura y también se le notificó a niños sentencias en fácil lectura, porque eran parte ya de los juicios cuando se promueven aquellas quejas en donde intervienen menores o niños, niñas, niños y adolescentes, porque ya no son menores de edad, y en donde también solicitamos que se le haga saber al niño o joven que forma parte de la sentencia. Muchas gracias, magistrada. Tenemos otra pregunta, también por escrito, que nos quedan unas 3, me parece. Carla Pavón pregunta, usted habló de los talleres de intérpretes de lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico. Actualmente los intérpretes de lengua de señas mexicana que participan en las sesiones públicas del tribunal se han capacitado en el ámbito jurídico electoral. ¿Es importante que tengan alguna especialización? Esa es la pregunta de Carla Pavón, magistrada. Gracias, doctor. Sí, el tema de talleres de intérpretes, pues se ha buscado, como lo comenté, el capacitar a los intérpretes a nivel nacional. Esto se ha generado ya como una red y se ha vuelto ya como obligatorio este taller de intérpretes, y ahora sí cada vez son más, y sí se busca un tema de especialización. ¿Por qué? Porque así como nosotros cuando estudiamos nuestra carrera, si bien es cierto, traemos un bagaje de conocimiento básico, y conforme vas buscando la especialidad, la terminología y el nivel es distinto. No es lo mismo una persona que se les conoce como HOP, que son hijos de personas sordas, que conocen el diálogo o la terminología pues básica de poder platicar del día a día, a estar hablando que es jurisprudencia, que es sentencia interlocutoria, una terminología que necesitas conocer de qué estamos hablando para que no haya vulneración de estos derechos. Desafortunadamente todavía no hay una autoridad que diga o que se responsabilice de la capacitación de los intérpretes en lengua de señas mexicana, y esto, pues bueno, pues está susceptible a que cobren lo que quieran, agarren a los intérpretes de donde sea, sin que se garantice que realmente tengan los conocimientos. Por ejemplo, en el tema médico, que vayas a un hospital, una persona sorda, normalmente ligan a las mujeres, y no los dejan estar más de una persona que es el hablante o el oyente. Entonces, esto también es una vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva,
y a veces los sordos tienen un nivel académico mayor que los intérpretes, y sin duda se dan cuenta cuando el intérprete no está lo suficientemente capacitado. No sé si pueda ponerles un video en donde ustedes podrán visualizar la necesidad de la importancia de por qué necesitamos que los intérpretes estén lo suficientemente capacitados. Esto pasó en el estado de Chiapas. Ay, Dios. Y se le estaba solicitando a una... ¿Se ve? Sí se ve perfectamente. Lo que parece ser es que no se escucha, magistrada, pero sí se ve. Híjole. Bueno, ahí se ordena la búsqueda y aprehensión. Alejandro López Torre. Ahí habla de homicidio calificado en grado de tentativa. Y ahí, pues bueno, nos damos cuenta que es un intérprete que no está lo suficientemente capacitado por la forma en que nada más utiliza una mano, no utiliza el marco conforme se debe de llevar a cabo la interpretación, ¿no? Que es como un recuadro, se ve nervioso, sudoroso, y bueno, ve tú a saber qué tanto le estaba diciendo al sordo. Cuando ya lo ves con los intérpretes calificados en el medio, dice, bueno, no está diciendo nada o está deletreando, que este es algo muy grave que hagan los intérpretes en lengua de señas mexicana, la interpretación de deletreo, porque ya hay palabras que están en la lengua de señas mexicana y aparte es como los regionalismos, en cada entidad federativa va cambiando también la terminología, ¿no? Gracias. Gracias, magistrada. Tenemos una solicitud para hacer una pregunta directa de Joana Alejandra Felipe Torres. Joana, ¿estás por ahí? Puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias, doctor Polo. Magistrada, como siempre, un gusto escucharte y aprender de ti. Bueno, yo tengo aquí, tenía en mente la pregunta sobre el caso de Ricardo Ardair, que ya más o menos comentaste un poco al respecto. Mi pregunta va en el sentido de si en el ejercicio de los derechos políticos y los derechos electorales, tanto, sobre todo en el tema de afiliación, voto activo, voto pasivo, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, ¿cuál es el alcance? Porque entiendo que pues no todas en el caso de Ricardo pues era síndrome de Asperger, pero no sé si dependiendo del grado de discapacidad intelectual o sea, me atrevo a decirlo así porque no tengo otras palabras, pero si dependiendo de eso es el grado de alcance que tienen los derechos político-electorales de las personas. Porque, por ejemplo, yo lo que me pregunto, que nunca lo he visto, es si ellos pueden, si todos pueden, por ejemplo, tener el alcance de tener su credencial de elector, de votar o incluso de ser votado. Quisiera saber ahí cuál es tu opinión, magistrada. Muchas gracias, como siempre, por todo tu apoyo y además porque siempre es un orgullo, sinceramente lo digo, verte y aprender de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Pues mira, los derechos político-electorales son los mismos para todos, ¿no? No hay ciudadanos de primera, no hay ciudadanos de segunda, y precisamente son esas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Ahorita como veías en el video de Downies, que es una asociación de personas con síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual, en donde ellos aprenden más lento. Van a aprender lo mismo, nada más que más lento. Y la forma en cómo debemos de
hacer esta información es la fácil lectura y los pictogramas. Y los pictogramas, créeme que le pueden servir tanto a los que tienen un nivel de conocimiento, un nivel académico bajo, ¿no? Que también uno pensaría que por verlo normalizado o normal tiene conocimientos político-electorales, te das cuenta que no. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Claro que aquí a veces a lo que se enfrentan es con las trabas o perjuicios de los papás, que no los apoyan para que tramiten su credencial de lector y vayan obteniendo una autonomía. Parte de lo que a todos los papás nos preocupa es qué va a pasar con mi hijo después de que yo me vaya, ¿no? Entonces, algo muy similar de que en este sistema de apoyos que hace falta que se implemente e institucionalice, es para que ya fuera automático, ¿no? O sea, más allá de la edad, es que si ya tienes la edad suficiente para entender lo que son los derechos político-electorales, puedas y estés obligado a tener tu credencial de elector, ¿no? Y más allá por lo que no solamente lo que conlleva a que puedas ejercer tu derecho al voto, sino que tiene otra gama la utilidad de la credencial de elector y por supuesto ser votados, que era lo que les comentaba en la presentación de estos paradigmas a los cuales nos enfrentamos, que ya hay modelos con síndrome de Down, hay ya en Valladolid una concejal y incluso son personas muy honestas, ¿no? Porque tienen muy claro el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, tanto las personas con Asperger como con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias, magistrada. Tenemos todavía 2 preguntas por ahí. Jaén Saucedo. Buenas tardes. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados consultamos la guía para personas con discapacidad de la cual usted es autora. Por ello, me gustaría preguntarle si la sociedad civil de y para personas con discapacidad fueron consultadas. Esa es la pregunta que nos hace Jaén Saucedo, magistrada. Gracias, Jaén. Sí. En el año del 2017 se generaron actividades con las asociaciones de personas y para personas con discapacidad, incluso la misma guía las cita, en donde no podemos proponer, porque incluso, nada más que tuvimos que hacer un ajuste, ellas nos van diciendo, nos van transmitiendo cuáles son las barreras que ahorita yo les explicaba que se enfrentan las personas con discapacidad al tratar de ejercer sus derechos político-electorales, y esto lo logramos saber por el contacto y el trabajo continuo que se debe tener con la sociedad civil, puesto que ellos son los que conocen la condición de la discapacidad por vivirla, ¿no? Y nos van transmitiendo a las autoridades qué ajustes debemos de hacer para poder atender estas diferencias o barreras que se enfrentan día con día las personas con discapacidad. Muchas gracias, Jaén. Muchas gracias, magistrada. Tenemos otra pregunta, bueno, más bien dicho, son 2. Angélica Salazar Lara. Buenas tardes, tengo 2 preguntas. Nos dice, 1, en el caso de las personas con discapacidad intelectual y mental, quienes generalmente están sujetas a un estado de interdicción que limita su capacidad jurídica para hacer valer la protección de sus derechos político-electorales, requerirían de su representante o tutor para acceder a la justicia electoral o por sí mismas podrían hacerlo? Esa es la primera pregunta, magistrada. Gracias, Angélica. Pues mira, es algo a lo cual
se ha luchado precisamente de no orillar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familiares, que era lo que te comentaba, que son a veces los que en una primera instancia les ponen las barreras. El de no tramitar el estado de interdicción, puesto que esto limita ya su empoderamiento, limita el que pueda tomar sus propias decisiones. Y creo que aquí como padres o como, pues, mayores de edad, estamos obligados a irlos empoderando para, incluso como autoridades, poder conocer cuál es su intención. Y a veces, como padres, no tomamos las mejores decisiones que como hijo tienes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si no está en el estado de interdicción, él es el que debe de promover, como el caso de Ricardo Adair, quien él, a través de un sistema de apoyos, con el respaldo de una sociedad, de una asociación, lo acompañó para promover este juicio. Y si ya desafortunadamente están en el estado de interdicción, pues sí, se tiene que entender con el representante o con el que tenga la tutela. Muchas gracias, magistrada. La segunda pregunta de Angélica es la siguiente. ¿Existen sentencias en formato de lectura fácil emitidas por el Tribunal Electoral? Sí. Sí, incluso no traigo ahorita el de Yagüi, que hizo la sentencia del niño de Movimiento Naranja. Fue en fácil lectura para que también se ha hecho apartados de estas sentencias en fácil lectura para que puedan entenderlo tanto niños, indígenas y no sé si personas con discapacidad. Gracias, magistrada. Tenemos otra pregunta, ya casi por cerrar. María de Lourdes Ruiz Baltasar pregunta, considerando que una de las formas de inclusión social de las personas con discapacidad de carácter permanente es la relativa al empleo, ¿el INE o el Tribunal Electoral, dentro de su normativa interna, contemplan alguna acción afirmativa o cuota laboral? Esa es la pregunta que nos hace María de Lourdes, magistrada. Mira, del INE no te sabría decir y mira, sí comentarte que tienes toda la razón, una forma de empoderar a cualquier ser humano, ¿no? Y a cualquier grupo vulnerable, es con el tema del empleo y el que vaya teniendo su poder adquisitivo, e incluso vas tomando tus decisiones al ganar tu dinero con motivo de tu trabajo. Y si por cuanto hace al Tribunal Electoral, en el área de género se encontraba una persona con discapacidad que era de baja, quien ahora es la titular de indiscapacidad, y derivado de estas reuniones que se tuvieron con las asociaciones, se estableció que había una cuota laboral para que se fueran incluyendo personas con discapacidad. En mi ponencia también había personas, incluso en la ponencia también del magistrado en funciones Carlos Hernández de la sala especializada, también tiene una persona con discapacidad motriz. O sea, sí se han ido haciendo esos ajustes. ¿Qué más? Nos gustaría que hubiera más personas, pero bueno, por parte del INE yo no te sabría decir si cuentan con algún tipo de cuota o si haya personas trabajando con algún tipo de esa condición. Bueno, muchas gracias, magistrada. Pues esas son las preguntas que hemos estado recibiendo. Nuevamente queremos felicitarla y agradecerle por habernos aceptado esta invitación.
Como le decía hace unos momentos, sabemos que usted es una de las expertas en este tema de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Sin duda alguna, pues nos quedamos con la idea de que siempre hay campo para ir avanzando en la protección de los derechos políticos de estas personas. Sobre todo, pues hay que tener una mirada al caso particular, porque pues con la generalidad de las normas, con el punto de vista abstracto del legislador, pues naturalmente nos perdemos de muchas facetas importantes que pues van en perjuicio de cada uno de estos grupos y personas que tienen algunas situaciones que las diferencian de las demás, ¿no? Bueno, pues me resta agradecer también al público que nos escucha y, magistrada, nuevamente, muchísimas gracias. Fue un placer tenerla aquí con nosotros nuevamente. Le agradecemos por su tiempo y muchas gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión. Nuevamente, gracias, doctor, gracias, doctora Gabriela, y al magistrado Felipe de la Mata. Sin duda, la Eje innovando, siempre dándonos este tipo de ejercicios que ahora vemos que sí podemos seguir estudiando a la distancia. Hay mucha discusión, mucha inquietud. Es maravilloso ver que se llenan en minutos los cursos que ustedes ponen a consideración. Y bueno, las veces que sea necesario cuentan con su servidora. El correo electrónico es carmen.carreon@te.gov.mx. Y gracias por sensibilizarse en el tema de justicia inclusiva, y que tengan buena tarde. Muchas felicidades. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Bravo. Bravo, gracias.